Señores, vamos a entrar inmediatamente en las informaciones que tenemos en Radar Informativo, y es precisamente que embarcaciones de guerra de los Estados Unidos pues están frente a Venezuela. Se habla ya de que hasta un portaaviones norteamericano estaría en la costa venezolana. Y hay que decir con toda la sinceridad, a Maduro yo creo que le quedan horas, por así destacar. Y mientras los Estados Unidos movilizan cielo, tierra y mar, yo no creo que estos movimientos sean única y exclusivamente para asustar al dictador venezolano. Dando las buenas tardes a Francis García, yo no creo que sea para poner en alerta a la dictadura de Nicolás Maduro, no. Ahí hay millones, millones y millones por hora pagada por los Estados Unidos en esas tropas, y no es verdad que van a gastar todos esos millones para hacer un espectáculo, un allante. No lo creo de esa manera. El pueblo venezolano se ha lanzado a las calles en pueblos donde habían colocado estatuas de Hugo Chávez. Estas fueron derrumbadas en diferentes lugares de Venezuela por el pueblo que se ha lanzado a las calles. La verdad es que 9 millones de habitantes de Venezuela están hoy en día en diferentes partes del mundo, porque debieron de salir despavoridos de la República Bolivariana de Venezuela. Aparentemente hay miembros del gobierno de Maduro que supuestamente han salido por la frontera colombiana. Hasta ahora nada de eso se tiene confirmado. Lo que sí está confirmado es la cantidad de ciudadanos que se han lanzado a las calles de esa nación. Bienvenido, Francis, nuevamente, y te adhieres a este comentario relacionado a lo que está pasando en Venezuela. Y atención, el inicio de los países centroamericanos y suramericanos. ¿Oyeron? Y suramericanos, para los que llevan anotaciones. Adelante, Francis. Buenas tardes, Antiguo. Buenas tardes a ustedes, amables televidentes de este espacio, Radar Informativo. Altamente agradecidos del Padre Celestial, nueva vez, porque nos concede el privilegio de proseguir haciendo nuestros comentarios, ¿verdad? Abordando temas relacionados con el acontecer noticioso de las últimas horas. Y uno de esos temas que ha concitado mucha atención de la opinión pública internacional, sobre todo en Latinoamérica, es el tema de Venezuela, como usted señala, que a propósito, la Antigua, hemos visto declaraciones de algunos dirigentes importantes del proyecto político bolivariano, del movimiento más socialista, creo que se llama, el partido del expresidente extinto, Hugo Chávez, en una especie de causante de la rebeldía popular y pudiese estar promoviendo quizás un tipo de reacción que la circunstancia en realidad no amerita en un momento dado, crear una especie de alarma colectiva, lo que no se debe hacer a través de los medios de comunicación, a través de las plataformas mediáticas. Entonces yo pienso que debe actuar con mucha cautela el gobierno venezolano en este sentido. Entendemos, le asiste el derecho de defender su territorio por aquello de la soberanía, por aquello de
la autodeterminación de los pueblos, pero de ahí a adelantarse a lo que quizás no existe como tal, a una amenaza que no es real, y llamando al pueblo a alzarse desde ya, eso como que es preocupante. Claro que sí. Bueno, vamos a escuchar, Francia, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó 3 buques de guerra cerca de las costas de Venezuela como parte de los esfuerzos para combatir, según ellos, el tráfico de drogas, indicando una fuente sumamente familiarizada con la operación desde el día de ayer. Aunque yo guardo mis reservas porque luego del presidente Donald Trump llamar a Putin a una reunión importante que tuvo lugar en Alaska, ¿recordará eso? Así es. Eso fue reciente ahora, ¿eh? Y desde ahí en adelante, como que ha venido esta orden. ¿Qué sería lo que se habló? No te metas, pero yo voy rumbo a Venezuela con esto y con esto. Vamos a escuchar. Adelante, señor director. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó 3 buques de guerra cerca de las costas de Venezuela como parte de sus esfuerzos para combatir el tráfico de drogas, según indicó una fuente familiarizada con la operación el miércoles. El despliegue ocurre después de que el gobierno de Trump aumentara 50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de supuestos vínculos con el narcotráfico. Los 3 buques equipados con sistema de misiles guiados Aegis se dirigen a aguas del Mar Caribe próximas a Venezuela, dijo a la AFP la fuente, que pidió el anonimato. La prensa estadounidense reportó que Washington también planeaba enviar unos 4.000 Marines. Gobernantes de los países miembros del bloque izquierdista ALBA rechazaron el miércoles el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y cerca de aguas venezolanas, al tiempo que se solidarizaron con el mandatario venezolano ante las acusaciones por narcotráfico de Washington. Denunciamos ante el mundo que el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, disfrazado de operaciones antidrogas, representa una amenaza a la paz y a la estabilidad de la región y constituye una violación flagrante del derecho internacional. Maduro anunció el lunes que desplegaría 4,5 millones de milicianos en respuesta a las amenazas de Washington. El territorio. Estados Unidos desconoce las 2 últimas reelecciones presidenciales de Maduro y le acusa de encabezar el llamado Cártel de los Soles, al que considera una organización criminal. La Casa Blanca dijo el martes que Trump usaría todos los medios para detener el narcotráfico al preguntársele la posibilidad de un envío de militares al país caribeño. Además, la secretaria de prensa Caroline Leavitt describió al gobierno venezolano como un cártel del narcoterror. Bueno, Francis, yo no sé cómo tú observas a Nicolás Maduro. Lo veo como que está asustado, hay nervios. Él está llamando ahora a los países de la región. Oye bien, la amenaza no es a Venezuela, no. Ya es a la región. Se equivocó Nicolás Maduro. ¿Tú sabes por qué? Deme las imágenes de Venezuela, de Colombia, para que ustedes se den cuenta. Deme las de Venezuela primero, las imágenes, para que se den cuenta cómo anda la situación en Centroamérica y Suramérica. Todavía el Caribe los tenemos un tanto tranquilos. Démele audio a eso, señor director. Información. Mentiroso, 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 mentiroso. ¿A quién es eso, Francis? ¿Sabe a quién es? A Petro. Así es. Eso es a Petro. Colombia. Eso es en Colombia. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Que llegaron y quisieron cercenarle la cabeza a Álvaro Uribe. Y Francis y yo lo comentamos aquí hace varios días, que Petro se estaba metiendo con la figura equivocada. Miren cómo se lanzó el pueblo en Colombia en favor de Álvaro Uribe. Y yo no quiero que haya lo que se llama un descenso presidencial,
porque eso crea un mal precedente. Petro que cumpla lo que tenga que cumplir y que se elija otro por vía electoral luego de él cumplir. Miren la cantidad en las calles, favoreciendo a quién, a Álvaro Uribe. Así es. Realmente es preocupante, como usted señala, lo que está sucediendo en muchos de estos países de Latinoamérica. Sobre todo se está cayendo la Antigua en un estado de cansancio frente a las demandas insatisfechas de los pueblos, producto de la conducta incorrecta de muchos gobernantes. Habrá de recordarse que en un momento dado, hace varias décadas, justamente en América Latina hubo esta misma manifestación de hastío, de desesperanza. Incluso eso permitió que llegasen al poder políticos no tradicionales. Precisamente Hugo Chávez Frías, el extinto gobernante de Venezuela, fue un producto de ese vacío de poder, de ese hastío que se sintió frente a la clase política tradicional. Entonces llegó al poder y así ocurrió con otros. De una improvisación. Así es, ocurrió con otros en América Latina. El propio Rafael Correa, presidente de Ecuador, fue producto de esa coyuntura, porque los partidos tradicionales en muchos países de América Latina, pues defraudaron a las grandes mayorías, y eso abrió las puertas para esos gobernantes. Entonces pudiéramos estar viviendo una situación similar en esta oportunidad, solo que en este caso los enfilados en el movimiento denominado socialismo siglo XXI están siendo desplazados, y en esta oportunidad se está notando una especie de derechización de la gobernanza en América Latina, un momento en que se está retornando a los regímenes de derecha, reeditando momentos de décadas pasadas, por supuesto, con perfiles distintos, porque en décadas pasadas tuvimos dictadores de derecha en América Latina, pero ahora hay una especie de reingeniería de la derecha y estamos viendo políticos no tradicionales, políticos jóvenes, como es el caso de Noboa en Ecuador, el propio caso de Miguel Uribe, que mataron. Sí, y que me apedreaba. refiero, exacto, y me refiero al presidente de El Salvador, a Bukele. Bukele, que Nayib. es parte de esa expresión, Nayib Bukele. Nayib Bukele. Entonces, hay esa tendencia en América Latina, como retornando a la derecha, pero una derecha que ya está reingenierizada, una derecha renovada, no es la derecha de los gorilas, no es la derecha de los dictadores, de los militares, sino una derecha con ideas distintas, porque parece ser que América Latina quiere depositar su confianza ahora en esa nueva clase política enfilada en esa orientación del pensamiento político, un tanto Francis, conservador. Y agregándole también que todo esto que está pasando es fruto del hambre que estos países están pasando. Claro, los ciudadanos desposeídos de esos países. Señor director, vamos a ver la manifestación en Venezuela. Vamos a ver la manifestación para que ustedes se den cuenta. La muchedumbre tirados en las calles y no hay quien pueda llamar, vamos a parar. Esto es en Honduras. Pero ok, está bien, vamos a dejar esa de Honduras. Mira, eso es Honduras. Y mira lo que están diciendo. Tiembla el familión. Honduras ya ha despertado. Fuera el familión. ¿Qué es el familión? Es la dinastía que se ha adueñado del poder en Honduras, Sí. que es un grupo de familiares y lo que han hecho es robarse el erario del Estado hondureño. Dele audio, señor director.
no queda ahí, Francis. Eso no queda ahí. Si en Venezuela se están movilizando, si en Colombia se están movilizando, en Honduras se están movilizando, Maduro no puede pensar que es a su favor, es al contrario. Todo esto ha conllevado a movilizaciones porque en Venezuela el pueblo se ha tirado a las calles. ¿Oyeron? Entonces, y por ahí faltan países, por ahí falta todavía países como Nicaragua. Así es. Por ahí, a pesar de que están en unas elecciones esperando Bolivia, Sí. Bolivia, que hay un independiente. Es decir, que toda esa franja, ¿por qué ha pasado esto? Y va a continuar pasando. Porque se quiera o no, Nayib Bukele en El Salvador es un referente. El Salvador era el país más inseguro que podía tener el mundo. Lo destacan así, porque ni en Haití era tan inseguro en ese tiempo de los 80 como El Salvador hasta hace aproximadamente 5 años antes de llegar Nayib Bukele. Hoy es el referente de seguridad, de prosperidad y así sucesivamente. Entonces, lo que señalaba Francis, la ultraderecha, pero con un requisito de pueblo, va a retomar otra vez, lamentablemente, o para bien, para mal no será, para bien, porque lamentablemente el socialismo siglo XXI solamente ha servido para enriquecer a quienes los han empleado en esos países. Gracias a Dios que hasta ahora los dominicanos no tenemos el socialismo del siglo XXI, a pesar de que hay mayúscula corrupción, porque hay que decirlo. El sistema de los últimos 25 años ha sido una corruptela increíble, pero cierta. Muy diferente, claro, a lo de un Venezuela, a lo de un Honduras, a lo de un Nicaragua y así sucesivamente. Ahora, hay que decir que las movilizaciones que se están dando en Sudamérica y Centroamérica denota clara y específicamente el daño que le hizo la USAID a todos estos países. Y República Dominicana no es la excepción. Donde quiera que funcionó la USAID, lo que conllevó fue a eso que ustedes están viendo hoy: protesta, hambre y miseria. Porque Maduro fue fruto también de la USAID. Para los que llevan anotaciones, porque no se les permitía que enfrentaran a ese gobierno, tan así que perdió las elecciones, él sacando un 20 o un 30% y la oposición un 70%, y como quiera se perpetuó en el poder, a como dio lugar y respetó la voluntad popular del pueblo venezolano, y todavía está en el poder. Pero, ¿qué pasó? Que la USAID permeó todos esos países, incluyendo hasta al continente de Asia y Oceanía. En República Dominicana ya se tiene el conocimiento pleno de todos los que fueron favorecidos. Gente, entre comillas, que hacían oposiciones a los gobiernos, comunicadores, periodistas, medios de comunicación, hablándose de millones y millones de dólares que llegaban mensualmente a República Dominicana, como otros países. ¿Para qué? Para la verdad convertirla en mentira y la mentira convertirla en verdad. Nos vendieron a nosotros por muchos años que había un grupo, entre comillas, que eran defensores
del pueblo dominicano y eran, sin embargo, pro haitianos, posiblemente no de conciencia, pero sí de manera superficial. Lamentablemente, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Duela a quien le duela, pésele a quien le pese. Los países deben de ser defendidos con sangre y fuego por encima de aquellos grupos que por el dios Mercurio, don dinero, le venden su alma hasta a lo más malo, por no decirlo. Y eso hoy en día lo estamos viendo en países hermanos, países que queremos, que amamos. El caso de Cuba, se quiera o no, es una situación de una dictadura perpetuada. Haya tenido Cuba un avance académicamente que es innegable, pero hay hambre, hay miseria y no hay libertad, no hay democracia, no hay libertad de expresión, que es lo más grande que puede tener un ser humano. Ahora yo digo lo siguiente, y no quiero que nadie se vaya a confundir, pero habrá un Trump antes y un después. Así es. Óigalo bien, habrá un Donald Trump, un antes y un después. Y vamos a dejar correr el tiempo, porque llegó para debilizar la estatua a quien pertenecía esa efigie, porque estaba cubierta con un manto, y llegó y le quitó el manto. Y es todo lo que hoy en día se ha desaforrado a nivel del mundo. Y República Dominicana no es la excepción, como tampoco son esos países hermanos que hoy en día se están tirando a las calles y que continuarán por la libertad y el derecho a comer. Así es. No hay duda de que en América Latina hay un gran reto, como ya es consabido, el tema de la injusticia social, el tema de la inequidad en esta región del mundo, como además el germen de la corrupción ha ido socavando las bases del desarrollo de estos países, como la élite gobernante, sin muchas veces tener miramientos, sin tener reserva, con quien se alían en un momento dado para llegar al poder. Por eso es que hay tantos gobernantes que están siendo cuestionados por el tema no solo de la corrupción administrativa, sino por el tema de la influencia de sectores oscuros que han pagado campaña, que han servido de sustentación para la llegada al poder de esos gobernantes. Por ejemplo, está el caso de la actual presidenta de Honduras, la señora Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, destituido presidente de ese país centroamericano. Entre las acusaciones que se le hacen y una de las razones que esgrimen los sectores opositores para incluso pedir la renuncia de ella, lo están haciendo desde el pasado año, es que está vinculado, dicen ellos, dicen los opositores de Honduras, a sectores oscuros, hasta vinculado al tráfico de sustancias prohibidas. Pero bueno, el expresidente Hernández, que fue Exacto. condenado a 45 años. Así es. En Estados así es. Unidos. Y se les indica por Claro, por vínculo ahí. Sí. a esos sectores. Entonces, es parte de la gran tragedia que vive América Latina. Porque si además de la corrupción administrativa, si además de la gran inequidad social que caracteriza a este subcontinente, usted le agrega este aspecto que ha sido la gran epidemia de un gran país como México, entonces pues es desolador el futuro, el panorama de América Latina. Ahí yo le doy la razón a Milei de Argentina cuando dice, el político no está para generar empleos. El empleo lo genera el empresario. Exacto. Si el político El sector privado genera empleos, es por vía de corrupción. Es una lógica. Así es. Es una realidad. Que muchos lo cuestionaron Sí. con algunas de las medidas que adoptó al llegar a la presidencia. Claro. Como fue el caso incluso de reducir la estructura del Estado argentino.
Muchos lo criticaron a Claro. medida, pero él tiene sus razones. Claro. en muchos